Tenga un buen día. En esta ocasión vamos a estudiar la teoría atómica. Como recordarán, ya en la unidad 1 habíamos estudiado con detalle la teoría atómica, por lo que hoy procederemos a hacer mención de algunos hechos relevantes. Si recordamos, en 1803 a 1808, John Dalton estableció sus famosos postulados, que básicamente son la base de la teoría atómica moderna. Thomson, en 1897, descubrió el electrón. Rutherford, en 1911, descubrió el protón, que era una partícula que se encontraba en el núcleo atómico. Y Chadwick, en 1932, estableció la existencia del neutrón. Estos tres hechos son de altísima importancia porque nos dan a conocer básicamente la existencia de las tres partículas más importantes del átomo, que son el electrón, el protón y el neutrón. El electrón se encuentra en la periferia del átomo, que en lo que conocemos como corteza, y en el núcleo del átomo, que es donde radica la mayor masa, tenemos el protón y el neutrón. Posteriormente, Born, en 1913, propuso su modelo, el famoso modelo atómico de Born, que establecía algunas cosas interesantes, pero tenía algunos defectos. Por ejemplo, él creía que todas las órbitas dentro del átomo eran circulares. Esto al final vino a ser superado por Sommerfeld, que en 1916 estableció también que las órbitas podían ser, si bien es cierto que podían ser circulares, pero podían haber también órbitas de tipo elíptica. Centrémonos un poco en los postulados de Dalton, repasemos un poquito los postulados de Dalton. Dalton en 1808 publicó sus famosos postulados y estos marcan o dan pauta a algunos aspectos interesantes de la química moderna. Por ejemplo, Dalton decía que un elemento está compuesto por partículas muy pequeñas e indivisibles llamadas átomos. Hoy en día sabemos que los átomos no son tan indivisibles, puesto que en las reacciones nucleares sí un átomo puede ser separado, digámoslo así, en algunos de sus componentes. Todos los átomos de un elemento tienen propiedades idénticas, las cuales difieren de las de otros átomos. O sea que un átomo, él decía, un átomo bueno de helio, por ejemplo, es muy diferente a un átomo de hidrógeno. Los átomos no pueden crearse ni destruirse o transformarse en átomos de otros elementos. Los compuestos se forman cuando átomos de elementos diferentes se combinan entre sí en proporciones fijas y en relación a números enteros pequeños. Este último concepto es importante porque forma la base de lo que conocemos actualmente como una molécula. Concepto de átomos. Hay diversos conceptos de átomos. Aquí mencionaremos algunos conceptos que son relevantes. Átomo es la partícula más pequeña de un elemento que mantiene su identidad química y que puede existir formando parte de los elementos. Fíjense que, como recordaremos, el concepto de átomo viene desde la antigua Grecia, no es un concepto moderno, pero a medida ha venido evolucionando la teoría atómica, se ha venido comprendiendo mejor el átomo, y esto ha permitido tener unos grandes avances en la química, porque hoy ya se comprende cómo es que un átomo se une a otro átomo por medio de enlaces para formar moléculas. Otro concepto es átomo, son los bloques fundamentales de construcción de la materia. Dalton estableció que los átomos se combinaban para formar compuestos y dichas combinaciones eran en relaciones simples de números enteros y pequeños. O sea, estamos hablando que eran en proporciones definidas. Este último concepto, como mencionamos anteriormente, daba la pauta para lo que hoy conocemos como moléculas. Dalton decía que en los compuestos hay al menos dos tipos de átomos distintos. Están formados por átomos de al menos dos elementos diferentes. Así veamos un ejemplo. Si tuviéramos un oxígeno que une a otro oxígeno, tuviéramos una molécula de oxígeno. Esto actualmente a nosotros le llamamos molécula, pero fíjense lo que decía la definición de Dalton. En los compuestos hay al menos dos tipos de átomos distintos. ¿Aquí qué tendríamos? Tendríamos que tenemos una molécula, pero los dos átomos son iguales. Por lo tanto, causaría un poco de contradicción con el concepto de Dalton. Al mismo tiempo, si tuviéramos un átomo de hidrógeno con otro átomo de hidrógeno, se están uniendo dos átomos del mismo tipo y formarían lo que hoy conocemos como una molécula de hidrógeno. La molécula de hidrógeno y la molécula de oxígeno son moléculas de tipo diatómico. Pero ahora pensemos, ¿qué pasa si combinamos el oxígeno y el hidrógeno?
Ya ahí sí estaríamos un poco dentro del concepto de Dalton, porque dice, en los compuestos hay al menos dos tipos de átomos distintos. En este caso estaríamos mezclando oxígeno y estaríamos mezclando hidrógeno. Y bueno, esto nos da como resultado, al mezclar el oxígeno y al mezclar el hidrógeno, moléculas de agua. Así, por ejemplo, si una molécula de oxígeno se une con dos moléculas de hidrógeno, obtendríamos dos moléculas de agua. Esto, para Dalton, era lo que se conocía como un compuesto. O sea, que compuesto era cuando dos o más tipos de átomos diferentes, de diferentes átomos, se combinan, formaban lo que se llaman, o él llamó, compuestos. Y nosotros actualmente le llamamos molécula, que es la combinación de uno o más átomos. Un concepto bien interesante es el concepto de atomicidad. Y al hablar de atomicidad nos referimos básicamente a cuántos átomos forman la molécula. Este es un concepto muy utilizado. Así tenemos nosotros, por ejemplo, moléculas de tipo monoatómica. La palabra mono significa uno. Y entonces tenemos, por ejemplo, todos los gases nobles, el helio, el neón, el argón, el xenón, el radón, etcétera, son moléculas de tipo monoatómicas. O sea, su atomicidad es 1. Luego tenemos moléculas de tipo diatómico, que como su nombre lo dice, di2. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las moléculas de oxígeno, la de hidrógeno que acabamos de mencionar también, que el oxígeno es O2, o sea que tengo dos átomos de oxígeno enlazados, la del hidrógeno H2, tengo dos átomos de hidrógenos enlazados, y bueno, así seguimos teniendo moléculas triatómicas como la del agua, donde tengo dos moléculas de hidrógeno, una de oxígeno, y bueno, a las demás le llamaremos moléculas poliatómicas, que serían, o mejor dicho, que están conformadas por más de 3 átomos. Ejemplo de moléculas poliatómicas, o sea, aquellas que están formadas por más de 3 átomos, sería, por ejemplo, la molécula de metano, cuya fórmula es CH4. Fíjense que aquí es bien interesante, porque si ustedes ven, el metano está representado de dos formas. Así, por ejemplo, en la parte superior tenemos la estructura representada de una forma y en la parte de abajo tenemos la fórmula del metano. Si ustedes ven la estructura, a esa estructura se le llama estructura desarrollada, verán que tiene un carbono central y está rodeada por 4 hidrógenos. Esas barritas que se ven son enlaces. Este tipo de estructuras, solo para que las conozcan por el momento, pero se estudiarán más en detalle en la unidad 3. El metano tiene como fórmula CH4. Ahora, otro ejemplo sería el propano, cuya fórmula es C3H8, y la estructura desarrollada les aparece arriba del nombre propano, como ustedes pueden ver acá en la presentación. Hay muchos ejemplos de moléculas poliatómicas. Otros ejemplos serían, por ejemplo, el nitrato de potasio, el ácido sulfúrico, que es uno de los elementos más, o de las sustancias más utilizadas en la química, el fosfato de calcio, entre otros. Ahora bien, hablaremos un poco de la estructura del átomo. El átomo tiene una estructura bien característica y está formada básicamente por dos regiones. Una región central que se le denomina núcleo y una región que se le denomina corteza. Y es donde circulan los electrones. En el núcleo está constituido principalmente por protones y neutrones. Hay un concepto que es bien interesante dentro de los diferentes conceptos que hemos visto de átomo. Átomo, y es el que define al átomo como la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una reacción química. Fíjense que esto es interesante. Ya habíamos dicho que átomo es la unidad más pequeña de materia. Y hoy también lo estamos mencionando como el elemento que puede intervenir en una combinación química, pero es la unidad que básica. Fíjense en algo que es bien interesante. El átomo dijimos que estaba compuesto básicamente de dos capas. Una capa central que llamamos núcleo, una capa externa que llamamos corteza. Y es interesante preguntarnos cuánto mide un átomo. Y el diámetro del átomo está aproximadamente, no es un valor certero, pero oscila entre valores de 1 y 5 Armstrong. Pero ¿cuánto vale un Armstrong? Un Armstrong equivale a 1 por 10 a la menos 10 metros. Esto, como ustedes podrán darse cuenta, es un tamaño muy pequeño, que es imposible distinguirlo con aparatos muy sofisticados. Ahora bien, habíamos dicho que el átomo estaba
constituido básicamente de dos regiones, la central que llamábamos núcleo y la externa que llamábamos corteza. En la parte central tenemos dos partículas subatómicas de alta relevancia, el protón y el neutrón. El protón tiene ciertas características que lo vuelven muy interesante. Es una partícula subatómica que, como ya hemos dicho, está ubicada en el núcleo y tiene carga positiva. Esto es importantísimo, porque fíjense que si hay una partícula con carga positiva, tiene que haber otra partícula con carga negativa. Y la carga positiva tiene que ser igual a la carga negativa para que el átomo sea neutro, o sea, de carga cero. Si el átomo no tuviera carga cero, entonces los protones saldrían por un lugar y los electrones posiblemente saldrían por otro lugar. Entonces, al hecho de que el átomo esté con carga balanceada se le llama o se dice que el átomo es neutro. La masa de un protón es de 1.675 por 10 a la menos 24 gramos. En el núcleo habíamos dicho que radican, o ahí encontramos a los protones más los neutrones. Y es importante mencionar algo, porque la masa del átomo radica en el núcleo. O sea que la masa del átomo básicamente está dado por la sumatoria de la masa de los protones más la masa de los neutrones. Ahora alguien se preguntará, ¿y por qué radica en el núcleo? Es que la masa del electrón es mucho más pequeña. Y se ha llegado a establecer, esto es también un valor aproximado, que la masa del protón es 1836 veces mayor que la del electrón. Entonces, esto lo hace, hay una diferencia abismal entre las masas de ambas partículas subatómicas. Ahora, el electrón se encuentra ubicado en la zona que nosotros llamamos corteza, o sea, en la periferia del átomo, y es una partícula cuya carga, como dijimos anteriormente, es negativa y tiene una masa igual a 9.11 por 10 a la menos 28 gramos. Si nosotros comparamos esta masa con la masa del protón, nos damos cuenta que es una diferencia abismal. Por eso es que se dice, la masa del átomo radica en el núcleo.